Bienvenidos otra vez a esta sección de videos Anato en 10 minutos. Mi nombre es Paul Tineo y este es un proyecto de la Ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la cual pertenezco. Los temas que veremos en este video están relacionados con el codo. Es así que veremos la articulación del codo, el circuito arterial que pasa a este nivel y los canales o surcos bicipitales. Cuando nos refiramos a la articulación del codo, vamos a definirla como un complejo articular, ya que estará vinculando tres estructuras óseas, el húmero con su porción distal y el cúbito y radio con sus porciones proximales, también conocidas como epífisis. Además, se clasifica como una articulación de tipo sinovial porque presentará un cartílago articular que estará recubriendo las superficies óseas, un espacio articular entre estas superficies, un líquido sinovial el cual discurre en este espacio, una membrana sinovial la cual produce el líquido sinovial y la cápsula articular que estará envolviendo a la articulación y los ligamentos que sirven de refuerzo a la articulación. Ahora, como complejo articular, el esqueleto del brazo, es decir, el húmero, con su epífisis distal, presentará unas partes que formarán la articulación del codo. Aquí tenemos al cóndilo humeral que tiene una forma redondeada. Esta se articula con la fosa articular del radio. Medialmente se halla la tróclea y esta presenta una pequeña garganta que permite una mayor movilidad de su articulación con la escotadura troclear del cúbito. Entre la tróclea y el cóndilo existe un límite que es el surco cóndilo-troclear. Adicional a estas partes podemos identificar estructuras que, si bien no están relacionadas de manera directa con la articulación, sirven de medios para la inserción de la cápsula articular y ligamentos. Por ejemplo, a este lado está el epicóndilo lateral, a este otro lado el epicóndilo medial o también epitróclea, y en la parte anterior se encuentran dos fosas, la fosa radial o supracondilia, que es lateral, y la fosa coronoidea o supratroclear. Y en la parte posterior se encuentra la fosa olecraniana. Estas fosas brindan una mayor amplitud a los movimientos, ya que como una pieza de rompecabezas se acoplarán a algunas eminencias de los huesos del antebrazo. Ahora aquí tenemos al cúbito en su epífisis proximal que tiene la forma de gancho o forma de C también, y esta también presenta partes que formarán la articulación como la escotadura troclear, la que se articula con la tróclea del húmero. En esta escotadura se aprecia una cara vertical, olecraniana también conocida, una cara horizontal o cara troclear también. Lateral al cúbito se encuentra la escotadura radial que se articula con la circunferencia articular del radio. Y las que no forman articulación son la apófisis coronoides, que esta pequeña eminencia en los movimientos de flexión y extensión se acoplará a la fosa coronoidea o supratroclear. En esta parte se halla la tuberosidad del cúbito y en la parte posterior se halla el olecrano. Quiero mencionarles también que en la escotadura troclear se halla una cresta que va desde la punta del olecrano hasta la apófisis coronoides, y esta se relaciona con la garganta de la tróclea. Por último tenemos aquí al radio, que en su epífisis proximal es menos voluminosa que la distal, y acá se identifica la fosa articular que, como mencioné, se relaciona con el cóndilo del húmero, y luego alrededor de la cabeza del radio se encuentra la circunferencia articular, la cual se relaciona con la escotadura radial del cúbito. Luego acá está el cuello del radio. Ahora que sabemos qué partes del húmero, el radio y el cúbito forman el complejo articular, será más sencillo comprender la articulación del codo. Una de ellas es la articulación húmero-antebraquial. En esta, cuando la tróclea humeral se articula con la escotadura troclear del cúbito, se llama articulación húmero-cubital. Es de tipo troclear o gínglimo, es decir, realiza movimientos como una bisagra. Esta articulación permite realizar movimientos de flexión y extensión. Y cuando el cóndilo humeral se articula con la fosa articular del radio, se llama articulación húmero-radial. Es de tipo esferoidea y gracias a esta es posible realizar tanto movimientos de flexión y extensión como de pronación y supinación. Por último, la articulación entre las epífisis proximales del cúbito y el radio, es decir, entre la escotadura radial del cúbito y la circunferencia articular del radio, se llama articulación radiocubital proximal, que es de tipo trocoide, y gracias a esta también es posible realizar movimientos de pronación y supinación. Esta articulación presenta unos ligamentos propios, uno de ellos es el ligamento anular del radio, que se extiende desde el borde anterior de la escotadura radial hasta el borde posterior. Este ligamento no tiene inserción en la cabeza del radio, lo cual permite que la cabeza rote entre este ligamento y la escotadura. Y acá tenemos al ligamento cuadrado, o también conocido como el ligamento de Dennius. Va desde el borde inferior de la escotadura radial hasta el cuello del radio, y esta refuerza la cápsula articular. Ahora, como articulación sinovial, mencioné que la articulación está recubierta por un cartílago hialino y entre las superficies articulares hay un espacio por donde discurre el líquido sinovial. Estas articulaciones estarán cubiertas en su totalidad por la cápsula articular. Acá tenemos en su cara anterior del húmero, pasará por encima de la fosa radial
y coronoideas y después por la base del epicóndilo medial. Y atrás sigue el contorno de la fosa del olecranon y luego llega a la base del epicóndilo lateral. En el radio, la cápsula se inserta en el cuello y al llegar al cúbito bordea la escotadura radial y la escotadura troclear, y por detrás sigue el contorno del olecranon hasta llegar a la parte posterior del cuello del radio. Recordemos que la synovia tapiza la cara profunda de la cápsula y además tapiza la parte ósea de la articulación, excepto las partes que se encuentren cubiertas por cartílago. Tanto la articulación como la cápsula articular están reforzadas por 4 ligamentos, que son 4. Aquí tenemos al ligamento anterior, que está constituido por fibras que se extienden desde la cara anterior de los epicóndilos, la fosa radial y coronoidea, y adquieren una dirección vertical y oblicua que se inserta en la apófisis coronoides y en la cara anterior del ligamento anular del radio. Este es el ligamento anterior que refuerza la cara posterior de la articulación del codo y está constituido por fibras transversales húmero-humerales y por fibras oblicuas mediales y laterales que van desde los bordes de la fosa olecraniana al olecranon. Se llaman fibras húmero-olecranianas. Luego tenemos aquí al ligamento colateral radial que se extiende de forma radiada desde el epicóndilo lateral hasta el ligamento anular del radio. Está constituido por 3 fascículos, una anterior que va desde el epicóndilo lateral hasta terminar delante de la escotadura radial del cúbito. El fascículo medio, que también va desde el borde inferior del epicóndilo lateral a la porción posterior de la escotadura radial. Y un fascículo posterior que va desde la parte posterior del epicóndilo lateral al borde del olecranon. Y cuarto, tenemos el ligamento colateral cubital, que tiene unas fibras de aspecto triangular o en abanico, cuyo vértice superior es el epicóndilo medial. Este ligamento también está constituido por fascículos, un fascículo anterior que se extiende desde la porción anteromedial del epicóndilo medial a la apófisis coronoides, un fascículo medio que va desde el borde inferior del epicóndilo medial a la apófisis coronoides y un fascículo posterior que va desde la porción posterior-inferior del epicóndilo medial al borde medial del olecranon. A este ligamento también se le conoce como el ligamento de Bartinet. Este ligamento va a estar reforzado por unas fibras arciformes que son denominadas fascículos arqueados del ligamento colateral cubital o también ligamento de Cooper. Ahora veremos el circuito arterial del codo. Entre las arterias del brazo y del antebrazo se forman una anastomosis a nivel del codo, y estos comprenden un circuito pericondilo lateral alrededor del epicondilo lateral y un circuito pericondilio medial alrededor del epicondilo medial o epitróclea. Aquí tenemos a la arteria braquial. Esta se va a ramificar en 2 arterias, cubital y radial, a la altura de la flexura del codo. A partir de la arteria braquial sale la arteria braquial profunda que pasa por detrás del húmero, la cual se ramifica en 2 arterias. Para la anastomosis anterior, la arteria colateral radial. Esta se va a anastomosar por delante del epicóndilo lateral con una rama de la arteria radial, que es la arteria recurrente radial. En la anastomosis posterior va a estar dado por la otra rama, que es la arteria colateral media, la cual se junta en la parte posterior del epicóndilo lateral con una rama que sale de la arteria cubital. De la arteria cubital sale la arteria interósea común, la cual se ramifica en la arteria interósea posterior y anterior. Y a partir de la interósea posterior es que sale la arteria interósea recurrente, la cual se va a anastomosar con la arteria colateral media. En el circuito pericondilio medial veremos que de la arteria braquial sale la arteria colateral cubital superior y del cúbito sale la arteria recurrente cubital. Y la anastomosis posterior, es decir, detrás del epicóndilo medial, se da con una rama recurrente cubital posterior. Y la anastomosis anterior se da entre la arteria colateral cubital inferior y la rama recurrente cubital anterior. Estas son las que nutren la articulación y el tejido muscular circundante. Por último, veremos a los surcos bicipitales o canales, que son 2, uno medial y otro lateral. Estos se encuentran en la fosa del codo y estarán separados por la inserción distal del tendón del músculo bíceps braquial. El canal bicipital medial estará limitado lateralmente por el tendón del bíceps braquial y medialmente por el pronador redondo, el músculo, y en la parte posterior por el músculo braquial. Y en la parte anterior estará limitado por la aponeurosis bicipital o lacertos fibrosos. Este canal tendrá como contenido profundo al nervio mediano, a la arteria y vena braquial y a la arteria recurrente cubital anterior. Y en la parte superficial, la vena intermedia basílica y el nervio cutáneo antebraquial medial. El canal bicipital lateral, que medialmente estará limitado por el tendón del bíceps braquial y lateralmente por el músculo braquiorradial. En la parte posterior se hallará el músculo braquial y en la parte anterior la aponeurosis bicipital o lacertos fibrosos. Tendrá como contenido profundo al nervio radial y a la arteria recurrente radial.
y en la parte superficial se hallará la vena intermedia cefálica y los ramos del nervio músculo cutáneo. Bueno, esta es la bibliografía donde saqué la información y los dibujos. Espero que les haya gustado y se interesen más por este mundo de la anatomía. No olviden darle like al video y seguirnos en nuestras diferentes redes. Suscríbanse al canal. Y esto fue todo por el video de esta semana. Esto fue Anato en 10 minutos. Hasta la próxima.